En un bosque a las afueras de Moscú hay una antena que lleva transmitiendo la misma señal, sin parar, desde antes de que cayera la Unión Soviética. Cada 2 segundos suelta un pitido seco. Nada de música, nada de locutores, solo ese mismo sonido, exactamente igual, las 24 horas del día, los 365 días del año. Y de vez en cuando, sin ningún aviso, ese pitido se corta. Una voz habla en ruso, nombra un código, lee una serie de números, y después, otra vez, silencio. Nadie sabe con certeza quién enciende esa señal cada mañana, ni qué pasaría si un día dejara de sonar. El gobierno ruso nunca la reconoció ni la explicó, y lleva más de 4 décadas transmitiendo igual, aunque hayan cambiado los presidentes, las fronteras y hasta el país que la rodea. Los que la escuchan la conocen como UBB-76. Casi todos, simplemente, le dicen la zumbadora. Transmite en 4625 kHz, dentro de la onda corta, la misma banda que usaban los espías y los ejércitos antes de que existiera Internet. A diferencia de una radio comercial, esa onda rebota entre la Tierra y la atmósfera y puede viajar miles de kilómetros. Con el equipo correcto, alguien en Buenos Aires escucha exactamente lo mismo que alguien en Siberia, en vivo, al mismo instante. La notaron radioaficionados que, en plena Guerra Fría, pasaban las noches recorriendo el dial en busca de señales militares o transmisiones fuera de lo común. Y ahí estaba, sonando sin ninguna explicación, registrada por primera vez a comienzos de los años 80, aunque algunos radioaficionados aseguran haberla escuchado incluso antes. No era la primera vez que alguien tropezaba con algo así. Durante décadas, distintos gobiernos usaron la onda corta para enviar mensajes cifrados a sus agentes en el extranjero, bloques de números leídos por una voz robótica, sin firma ni explicación, transmitidos desde antenas que nadie reclamaba. A ese tipo de transmisiones se las conoce, hasta hoy, como estaciones numéricas. Algunas ya dejaron de transmitir. Otras, como esta, jamás se apagaron. Hubo casos famosos, como la británica que los oyentes bautizaron, el cazador de Lincolnshire. Antes de leer sus códigos, sonaban unos compases de gaita, siempre iguales, durante más de 20 años, hasta que se apagó en 2008. O la cubana conocida como Atención, que todavía hoy transmite desde La Habana, leyendo números en español a un ritmo que no cambió en décadas. UBB-76 comparte ese mismo mundo, pero con una diferencia enorme. Casi todas esas estaciones solo transmiten sus códigos y se apagan hasta el próximo mensaje. Esta, en cambio, nunca deja de sonar entre un mensaje y otro. Al principio, muchos pensaron que era un error técnico, algo que alguien había dejado prendido por accidente. Esa teoría se cayó sola con el tiempo. La señal siguió ahí mes tras mes, década tras década, sin ninguna interrupción real. ¿Tú apagarías algo que lleva prendido más de 40 años, solo por curiosidad? Quienes operan esa antena, sean quienes sean, jamás lo hicieron. El pitido, por sí solo, no dice nada. Pero las voces sí. Ocurren pocas veces al año y siguen siempre el mismo patrón. Primero, un nombre en código. Después, una serie de números, leídos despacio, uno por uno, sin ninguna prisa. Y para cerrar, siempre la misma palabra final, repetida varias veces, como si fuera una firma. En más de 40 años, esos mensajes con voz fueron muy pocos, apenas un puñado, comparados con la cantidad de días que la señal lleva sonando sin decir nada. Por eso, cada vez que aparece uno nuevo, se vuelve noticia dentro de la comunidad que la sigue. Y esa no fue la única rareza que encontraron quienes la siguieron de cerca. Con los años, los investigadores lograron describir el pitido con una precisión casi obsesiva, unos 25 tonos por minuto, siempre a la misma frecuencia exacta, sin variar ni un solo hercio. Esa regularidad, más que tranquilizar a quienes la escuchaban, los inquietaba todavía más. Una máquina rota suena distinto cada vez. Esta nunca falló. ¿Por qué UBB-76 nunca se apagó? Un grupo de radioaficionados armó, hace más de una década, un foro dedicado por completo a documentar cada segundo de su transmisión. Guardan cada pitido,
cada corte y cada mensaje en clave, con fecha y hora exacta, como si llevaran el diario de una criatura que nunca duerme. ¿Habías escuchado hablar antes de una señal así, vigilada las 24 horas por completos desconocidos durante años? Para mucha gente, ese archivo colectivo es la única prueba real de que la zumbadora sigue viva. Algunos de esos oyentes montaron transmisiones en vivo, disponibles todo el día, para que cualquiera pudiera escuchar el pitido en tiempo real sin necesitar equipo propio. Y no exageran cuando dicen que la vigilan de cerca, cada vez que la señal se corta antes de tiempo, cada vez que suena distinto aunque sea por un segundo, alguien lo nota y lo publica de inmediato. Sobre su propósito real existen varias teorías, y ninguna fue confirmada oficialmente. La más citada dice que forma parte de un sistema militar ruso, una especie de canal de emergencia que solo transmitiría una orden real en caso de guerra o de un ataque. Otra teoría, más simple, sostiene que es solo una señal de mantenimiento, para que los operadores militares confirmen que esa frecuencia sigue libre y funcionando. Y una tercera, más inquietante, la conecta con el sistema conocido como la mano muerta, un mecanismo diseñado durante la Guerra Fría para ordenar un contraataque nuclear automático si Rusia perdía toda comunicación con su liderazgo. Ese sistema, según varios historiadores militares, existió de verdad, se llamó perímetro, se construyó a comienzos de los años 80, y su función era simple y aterradora, garantizar una respuesta aunque no quedara nadie con autoridad para darla. Nadie confirmó jamás que VB-76 forme parte de ese sistema. Pero tampoco nadie lo descartó del todo, y esa ambigüedad, otra vez, es justo lo que mantiene viva la teoría. Hay una cuarta teoría, defendida por varios investigadores de radio, que la señal solo sirve para reservar la frecuencia. Mientras el pitido suene, nadie más puede transmitir ahí encima, y eso, para un ejército, puede valer tanto como cualquier mensaje. Ninguna de esas versiones se pudo comprobar del todo, y esa incertidumbre, lejos de apagar el interés, lo mantuvo encendido durante décadas. ¿Cuál de esas cuatro teorías te convence más a ti? ¿La orden de guerra, el mantenimiento de rutina, la mano muerta, o simplemente reservar el canal? Déjamelo en los comentarios antes de seguir. Durante años, los oyentes intentaron triangular de dónde salía la señal, cruzando la intensidad de recepción desde distintos puntos del planeta. Así llegaron a una zona cercana a Povarovo, al norte de Moscú, donde se ubicaba una base militar rodeada de antenas. ¿Tú te animarías a acercarte a investigar una base así en persona? Casi nadie lo hizo, esa zona estaba, y sigue estando, fuera del alcance de cualquier visitante. Un puñado de periodistas sí lo intentó, con cámara en mano y preguntas preparadas. Ninguno consiguió una respuesta oficial, solo guardias que los escoltaban de vuelta hasta el camino principal, sin decir una palabra de más. Con el paso de los años, esa base cerca de Povarovo terminó abandonada del todo, y la señal, en algún momento, se trasladó a otra ubicación que hasta hoy no está del todo confirmada. Las imágenes satelitales, comparadas año tras año por los propios oyentes, mostraron obras, antenas nuevas y edificios que aparecían y desaparecían, sin que ninguna autoridad rusa diera jamás una explicación pública de qué se estaba construyendo ahí. Pero en 2010 pasó algo que todavía se comenta en cada foro dedicado a la zumbadora. Durante varias semanas, la transmisión dejó de ser monótona. Se escucharon golpes, arrastrar de muebles, pasos, y hasta una versión del Vals de las Flores de Tchaikovsky sonando de fondo, algo que jamás había ocurrido antes. Después llegaron mensajes confusos, algunos incompletos, otros con cuentas regresivas que nunca terminaban de tener sentido. Los oyentes, en tiempo real, empezaron a especular con que algo grave estaba por anunciarse, un golpe de estado, una alerta militar, incluso el inicio de un conflicto mayor. Durante esas semanas, miles de personas dejaron de mirar cualquier otra cosa. Se turnaban para grabar la señal las 24 horas, publicaban cada fragmento apenas lo captaban, y comparaban notas minuto a minuto, como si estuvieran armando un rompecabezas en tiempo real. Nada de eso pasó. Con el tiempo, algunos investigadores concluyeron que la base original probablemente se había abandonado y que la señal se trasladó a otra ubicación, lo que explicaría el ruido de fondo y el desorden de esos días.
Pero esa sigue siendo solo la explicación más aceptada, nunca una confirmada oficialmente por nadie con autoridad real para hacerlo. La zumbadora volvió a sonar como siempre, días después, desde una frecuencia y un lugar levemente distintos. Desde entonces hubo otros cambios menores, nuevas mudanzas, nuevos operadores probablemente, algún corte inusual que duró unos minutos de más. Cada uno de esos detalles quedó anotado, con fecha y hora exacta, en el mismo archivo colectivo que empezó hace más de una década. Y tampoco es la única de su especie. Alrededor del mundo siguen activas otras señales parecidas, con sus propios pitidos, sus propias voces en clave, y el mismo silencio oficial de los gobiernos que las operan. Pero ninguna lleva tanto tiempo transmitiendo sin parar, ni tiene una comunidad tan grande vigilándola en tiempo real, como esta antena que nadie reclama en un bosque cerca de Moscú. Y desde entonces sigue transmitiendo hasta hoy, en este mismo momento, mientras ves este video. Así que te pregunto directamente, si ahora mismo pudieras sintonizar esa frecuencia en vivo, y escucharas el pitido cortarse para dar paso a una voz hablando en clave, ¿te quedarías escuchando hasta el final, o apagarías la radio? Contame en los comentarios qué harías, porque de verdad quiero leer tu respuesta. Mientras tanto, en algún bosque cerca de Moscú, esa antena sigue exactamente donde siempre estuvo, emitiendo el mismo pitido de siempre, esperando el próximo mensaje que quizás nunca termines de entender del todo. Y si te gustan los misterios reales que ni la ciencia ni los gobiernos terminaron de explicar, suscríbete al canal, acá subimos una historia nueva como esta cada semana.